Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Les agradezco a todas y todos por estar en esta sesión y, por supuesto, al diputado Víctor Hugo Romo, quien fungirá como secretario en esta sesión. Saludo también a la ciudadanía que nos sigue a través de las distintas redes sociales y canales oficiales del Congreso de la Ciudad de México. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción. Esta presidencia informa que la convocatoria de la presente sesión se remitió en tiempo y forma a los correos institucionales de las y los diputados integrantes de estas comisiones unidas, asimismo para su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Proceda el diputado secretario a pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar la presente sesión. Por favor. Buenas tardes. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Por la Comisión de Administración Pública Local, la diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos presente. El diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Torres Raúl presente. La diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar. Ruiz Aguilar presente. El diputado Manuel Talayero Pariente. Manuel Talayero presente. La diputada Daniela Álvarez Camacho. Diputada Daniela Álvarez Camacho. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal presente. Diputado Pablo Trejo Pérez. Pablo Trejo presente. Por parte de la Comisión de Administración Pública Local, hay 6 diputados. Por tal motivo, hay quórum. Por la Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales, el de la voz, la diputada Claudia Montes de Oca del Olmo. Perdón, Claudia Montes de Oca del Olmo presente. El diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal presente. El diputado Juan Estuardo Rubio Gualito. Rubio Gualito presente. La diputada Ana Luisa Buendía García. La diputada Claudia Susana Pérez Romero. La diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz presente. Hay un total de 5 diputados. Por tal motivo hay quórum en ambas comisiones. Existe ya el quórum legal requerido para iniciar la presente sesión. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Pues siendo las 11:11 de este 12 de septiembre de 2025, se declara abierta la primera sesión extraordinaria de estas Comisiones Unidas. Esta presidencia deja constancia que el orden del día está integrado por 5 puntos y toda vez que fue distribuida en tiempo y forma a las y los diputados integrantes de estas comisiones, se solicita al diputado secretario proceda a consultar en un solo acto si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense su lectura y se apruebe en sus términos. Por instrucciones de la presidencia se procede a consultar si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense la lectura del orden del día y se apruebe en sus términos. Si alguien se pronuncia en contra, toda vez que nadie se pronunció en contra, se dispensa su lectura y se aprueba en sus términos, diputada presidenta. Cumplida su Gracias, instrucción. diputado.
Muchas gracias, diputado secretario. En consecuencia, se dispensa la lectura del orden del día y se aprueba en sus términos. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la denominación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal para quedar como Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México, así como los artículos primero y segundo del primer párrafo, 3 fracciones, segunda, tercera, cuarta, séptima, novena y decimosegunda, 7, 8, 9, párrafo primero, 12, 16, fracción segunda, 18, párrafo primero, 20, párrafo tercero, 21, párrafo primero, 23, párrafo primero, 24, 25, 30, 31, fracción primera, 33, 34, fracción quinta y segundo párrafo, 38, 40 y 41 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Toda vez que el proyecto de dictamen fue remitido de manera previa en tiempo y forma a las y los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas, procede el diputado secretario a consultar si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense su lectura. Por instrucciones de la presidencia, se procede a consultar si alguna o algún diputado está en contra de que se dispense la lectura del dictamen de referencia. Toda vez que nadie se pronunció en contra, se dispensa su lectura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario, compañeras y compañeros. El dictamen que se presenta corresponde a la iniciativa de la diputada Miriam Saldaña Chaires, misma que tiene por objeto actualizar y armonizar la Ley de Responsabilidad Patrimonial para que todas sus referencias correspondan a la actual denominación de Ciudad de México, tal como lo ordenan los decretos constitucionales que sustituyeron oficialmente el nombre del Distrito Federal. Al respecto, estas Comisiones Unidas, coinciden con la finalidad y alcances de la iniciativa presentada, toda vez que la incorporación expresa en la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México de las nuevas denominaciones institucionales, órganos de gobierno y estructuras administrativas vigentes, permite fortalecer el marco legal aplicable a los procedimientos de reclamación, dictaminación y pago de indemnizaciones por actividad administrativa irregular. Asimismo, las comisiones advierten que la propuesta no solo cumple con la necesaria adecuación terminológica, sino que también contribuye a eliminar ambigüedades interpretativas, actualiza las remisiones a ordenamientos vigentes como el Código Civil, Código Fiscal y la Ley de Procedimiento Administrativo y precisa la intervención de órganos como la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de la Contraloría General. Ello garantiza una operación institucional más clara, fortalece los mecanismos de control interno y asegura que los procedimientos de responsabilidad patrimonial se desarrollen bajo criterios uniformes, modernos y alineados con los principios de buena administración, acceso a la justicia y seguridad jurídica contemplados en la Constitución de la Ciudad de México. De igual manera, la reforma facilita la coordinación entre los poderes públicos locales, órganos autónomos y entidades administrativas al establecer de manera expresa sus competencias y responsabilidades en la integración, tramitación y eventual resolución de reclamaciones patrimoniales. Este esfuerzo de actualización normativa representa un paso indispensable para consolidar un régimen de responsabilidad patrimonial moderno, coherente y funcional. Por lo anterior, estas comisiones dictaminadoras estiman procedente la aprobación de la iniciativa en comento al considerarla un paso para el fortalecimiento de un sistema de responsabilidad patrimonial eficaz, plenamente armonizado con la realidad constitucional de nuestra ciudad. No obstante, esta dictaminadora advierte que si bien la iniciativa originalmente se concentra en la homologación normativa de diversos artículos, también implica necesariamente atender otros aspectos que permanecen desfasados dentro del propio cuerpo legal. En ese sentido y con el fin de garantizar la congruencia normativa, se estima indispensable proponer modificaciones adicionales a diversos artículos a efecto de sustituir menciones a autoridades, órganos y estructuras que ya no se denominan de la misma manera, armonizar conceptos que han evolucionado conforme al marco jurídico actual y actualizar referencias a disposiciones legales que han sido abrogadas o reemplazadas por nueva normatividad aplicable. Estas adecuaciones complementarias no alteran la intención original de la promovente, por el contrario, la fortalecen al permitir que la ley quede plenamente alineada con la organización administrativa vigente, con el sistema de planeación y adquisiciones de la Ciudad de México y con los instrumentos jurídicos que actualmente regulan la materia. Por lo tanto, con fundamento
lo dispuesto por el artículo 106, fracción sexta del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a la consideración de estas comisiones unidas el presente dictamen en sentido positivo. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? Proceda, perdón, ¿algún diputado? Ay, si lo pueden decir de voz, por favor, porque no los veo. Si me lo permites, diputada presidenta. Adelante, diputada Miriam, tiene uso de la palabra. En la presente sesión de Comisiones Unidas de Administración Pública Local y Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, se presenta para su aprobación el dictamen mediante el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Primordialmente tiene como finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto a las disposiciones transitorias de los respectivos decretos por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad de México y por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, mismas que disponen de todas las referencias que se hagan al Distrito Federal en los diversos ordenamientos jurídicos. Deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. Sin embargo, es necesario realizar la armonización legislativa correspondiente a efecto de que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, en congruencia con los multicitados decretos, haga referencia a la Ciudad de México y no al extinto Distrito Federal, conforme a derecho corresponde. En ese mismo sentido, es de comentarse que el artículo 39º transitorio del mencionado decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México prescribe textualmente, y abro comillas, el Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución a más tardar el 31 de agosto de 2024, cierro comillas. Texto en el cual es obvio que se está violentando dicho artículo transitorio, toda vez que se ha excedido el término concedido para adecuar las leyes que nos ocupan a la Constitución Política de la Ciudad de México en más de un año, por lo que la aprobación del dictamen que nos ocupa representa un acto de responsabilidad institucional, de certeza jurídica y de respeto irrestricto al orden constitucional vigente. En ese sentido, la aprobación del dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la denominación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal para quedar como Ley de Responsabilidad Patrimonial de la Ciudad de México, así como diversas disposiciones de la propia ley, representa un acto de responsabilidad institucional, de certeza jurídica y de respeto irrestricto al orden constitucional vigente. En ese sentido, la de la voz exhorta respetuosamente y atentamente a las y los integrantes de estas comisiones unidas a votar a favor de la aprobación del dictamen que se presenta, con la convicción de que al armonizar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, se contribuye al cumplimiento cabal de lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México y al fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestra ciudad capital. Es cuanto. Gracias, diputada Miriam. Pues si nadie más solicita el uso de la palabra, le solicito a la Secretaría consultar la votación nominal del presente dictamen. Por instrucciones de la presidencia se procede a consultar la votación nominal del presente dictamen. Están sacando ya las cosas. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Elizabeth Mateos, a favor. Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. Torres Raúl, a favor. Diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar. Ruiz Aguilar, a favor. Diputado Manuel Talayero Pariente. Manuel Talayero, a favor. Diputada Daniela Álvarez Camacho. Diputada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras. Diputado Gerardo Villanueva Albarrán.
Villanueva, presente. Y si por favor me puede tomar lista, presidenta. Gracias. Claro que sí, gracias, diputado. Le tomamos con su voto la asistencia. ¿Su voto es a favor? Sí, Villanueva, a favor. Excelente. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal a favor. Y diputado Pablo Trejo Pérez. Pablo Trejo a favor. Por la Comisión de Administración Pública Local son 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. Por parte de la Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, el de la voz a favor. Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo. Claudia Montes de Oca del Olmo a favor. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal a favor. Diputado Juan Estuardo Rubio Gualito. Rubio Gualito a favor. Diputada Ana Luisa Buendía García. Ana, buen día, a favor. Y me puede pasar asistencia, secretario, por favor. Sí, con su voto se pasa la asistencia. Gracias. Gracias. Diputada Claudia Susana Pérez Romero. Pérez Romero a favor. Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Valeria Cruz a favor. Por parte de la Comisión de Transparencia son 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba por las Comisiones Unidas el dictamen. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. En consecuencia, se aprueba el dictamen de referencia, remítase a la presidencia de la mesa directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y se ha puesto a consideración del Pleno. El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. ¿O algún diputado desea hacer uso de la palabra? Pues no existiendo más asuntos que tratar y siendo la 1:25 de este día, se da por concluida la presente sesión. Gracias, diputado Romo. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia y que tengan muy buenas tardes. Saludos, buena tarde. Saludos, buena tarde. Buena tarde, hasta luego.